Hablemos de igualdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Hoy tenemos un programa por demás interesante, que es la capacitación en materia de perspectiva de género y de no violencia contra las mujeres. Y tenemos como invitadas especiales a la maestra Laura Noemí Rojas, que es la coordinadora de capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres, y a la licenciada Cecilia Adriana Cervantes Medina, que es nuestra jefa de capacitación. Bienvenidas sean ustedes. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Platíquenos, ¿qué está haciendo el instituto en materia de capacitación, Laura? Sí, pues estamos capacitando en todas partes, ¿verdad? Estamos capacitando en gobierno principalmente, pero también capacitamos en empresas, ¿verdad? Nos vamos a las empresas, estamos capacitando en comunidad, también traemos proyectos en comunidad en donde allá las mujeres, en donde están en sus colonias, sus comunidades, les capacitamos también en estos temas. Y pues bueno, te comentaba que también en el gobierno del estado, ¿verdad? A los tres poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, pues también estamos trabajando con ellos actualmente. A ver, ¿qué nos dices? Que están trabajando en la capacitación de perspectiva de género, de no violencia contra las mujeres en todas las áreas de gobierno. Y más allá de eso, están trabajando, decías, en la comunidad. ¿Cómo trabajan en la comunidad? En comunidad, por ejemplo, traemos un proyecto con San Pedro, donde ellos coordinan a un grupo de mujeres, y pues ahí nosotros vamos y damos todo lo que es un seminario de empoderamiento, y entonces esa es la forma en cómo llegamos también a la comunidad. Uh-huh. ¿Y a las áreas educativas? ¿Me estabas comentando que también? Sí, el instituto tiene convenios con ciertas preparatorias, ¿verdad? Y a través de esos convenios lo que hacemos es llegar a la capacitación con las y los jóvenes en sus escuelas, y vamos y les damos talleres en los diversos temas que tenemos. Específicamente hablamos de perspectiva de género como una forma de englobar estos temas, ¿verdad? Pero hay una serie de temas que son alrededor de 31 temas que son los que se imparten en los diferentes lugares donde lo solicitan. Eso te iba a preguntar, porque se oye muy padre, perspectiva de género, no violencia contra las mujeres, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que les enseñas a las personas? ¿Qué significa perspectiva de género? ¿Qué es lo que les explicamos? Incluye muchos temas, o sea, va a incluir muchos temas para poder que finalmente podamos hacer nuestro trabajo tomando en cuenta las características de si eres hombre o eres mujer, ¿no? Que finalmente eso sería la perspectiva de género. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son esas diferencias sociales, culturales que hay en ser hombres y ser mujeres? Perspectiva de género, entonces, es conocer o estar conscientes de las diferencias entre hombres y mujeres y trabajar en función del ser mujer, las necesidades específicas que tiene el ser mujer. Así es, en enfocar cuáles son esas necesidades, ¿no? O desventajas, como o le queramos llamar, ¿verdad? Porque se le puede plantear de muchas formas, pero ver cuáles son las necesidades específicas, entonces, que hay para las mujeres y poderles llevar esto que ellas necesitan y de alguna forma pues ir haciendo valer sus derechos a través de este conocimiento. Yo les platico una muestra muy sencilla para que entendamos qué es la perspectiva de género. Es pensar en lo que las mujeres necesitan. Por ejemplo, en desarrollo urbano, yo siempre pongo el ejemplo de los baños públicos, que el número de baños públicos para mujeres es el doble que el de los hombres, porque vamos más al baño, ¿sí? Porque se necesitan el doble de cubículos para ir a hacer nuestras necesidades orgánicas. Y bueno, esos baños tienen un cambiador para bebé, que ahora también lo tienen los baños de los hombres, porque es una necesidad de las mujeres. Si traes un bebé, pues poderlo cambiar. O por ejemplo, el ganchito de las bolsas que ponemos en el baño, esa es una necesidad de las mujeres. Ese ganchito donde colocamos la bolsa no existe en el de los hombres, pero alguien pensó en la necesidad de las mujeres, donde pones tu bolsa, y lo colocaron ahí. Por ejemplo, esos son unos ejemplos de cómo es pensar con perspectiva de género en desarrollo urbano. Pero en todas las áreas podemos pensar cuál es la necesidad de las mujeres. Por ejemplo, somos las que cuidamos a las niñas, a los niños, y bueno, eso tiene una cierta necesidad. En el tema laboral, una mujer necesita más protección porque generalmente somos víctimas o blanco de acoso, de hostigamiento, de abusos,
las mujeres, de acuerdo a las estadísticas. Sí, así es. Y por eso hablar de estos temas es llevarles a la sensibilización de que estas cosas suceden de esa forma. Y para llevarles a esa sensibilización tenemos que hablar de temas tan básicos que le llamamos nosotros el ABC de género, que es la perspectiva de género, qué es igualdad, qué es perspectiva, qué es violencia, cuáles son los tipos de violencia que hay, que específicamente trabajamos el tema de acoso para poder identificar esas cosas en la cultura que nos hacen a veces no darnos cuenta de que sí tenemos efectivamente ciertas necesidades que tienen que ser visibilizadas cuando se trata del tema de las mujeres. Y justamente en materia de no violencia, a veces normalizamos las cosas y no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de algún tipo de abuso, de acoso, de hostigamiento o de maltrato, de un maltrato psicológico o físico. ¿Cuáles son los temas con los que participamos con las dependencias de gobierno? ¿O qué temas les damos en la capacitación a estas dependencias? Sí, pues uno de los principales temas, y retomando lo que estaban diciendo en relación a la violencia, creo que un gran avance del instituto es hablar acerca de lo que es el violentómetro. Se hace un ejercicio muy interesante con todas estas dependencias para reconocer cuáles son esas situaciones que se viven en los diferentes ámbitos. De hecho, se trabaja con el protocolo o con lo que es el mobbing o la violencia laboral, y el objetivo es que nosotros podamos visibilizar en un primer paso lo que sucede en los espacios laborales como en los espacios de la comunidad, en las redes sociales, y esto entre los temas que se ofrecen pues están como lo es el sexting, el grooming, el ciberbullying, hablar de lo que promueve el Instituto Estatal de las Mujeres, que es la Ley de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, en estos nuevos rubros que no se identificaban como lo es la violencia digital. Y todo esto pues nos lleva a recibir peticiones de acuerdo a lo que la alerta de violencia de género marca en los municipios y en las dependencias. En este caso pues damos servicios a diferentes secretarías, a diferentes dependencias, como puede ser desde la Fiscalía, Secretarías de las Mujeres, unidades de igualdad, dependencias como Instituto de Movilidad, ¿verdad? Hablando de todos estos aspectos que tienen que ver con el acoso y el hostigamiento, donde el instituto pues es una de sus principales tareas, y desde el área de capacitación pues cubrimos ese rubro, ¿verdad? Es decir, estamos en todas las dependencias de gobierno. Así es correcto. ¿Y en los municipios? ¿En qué También, municipios, por ejemplo, hemos dado capacitación? Pues está el municipio de Guadalupe, está el municipio de Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina, y es muy interesante porque vemos cómo se van involucrando hacia los diferentes niveles, es decir, no estamos trabajando nada más a lo mejor en un nivel con gente administrativa o con gente que tiene directamente atención con el público, sino ya estamos con cabildo, ¿verdad? Ya estamos ahora sí que trabajando toda esta perspectiva de género y de no violencia contra las mujeres con los alcaldes, con los contralores, con todos los niveles, ¿verdad? Y esto pues es el resultado de ir transformando y de ir cumpliendo con lo que la ley del instituto marca, y que en esta época estamos viendo que todas estas situaciones de la sociedad pues estamos respondiendo claramente ahora con la capacitación. Así es. Y bueno, pues hay muchas dependencias a cuales capacitar, no nada más del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, del Judicial. ¿Cómo es que hacen la programación para la capacitación? Porque además tienen que ver con el presupuesto, ¿sí? La capacitación cuesta. Y tenemos un presupuesto determinado para este rubro. ¿Cómo formulas el programa de capacitación y cuáles son las prioridades o cuál es la calendarización? ¿Cómo lo hacen? Sí, en el tema de ir programando, porque sí tenemos cierta cantidad de horas mensuales, ¿verdad?, para poder pues ejercer el presupuesto que tenemos como área de capacitación. Entonces lo que vamos haciendo es recibir estas peticiones con anticipación, ¿verdad?, lo que recibimos antes del mes o que comience el mes, y lo vamos distribuyendo, ¿verdad?, de tal forma que podamos ir dando cumplimiento a lo que tiene que ver con áreas de gobierno, con áreas de comunidad, tratando de no dejar fuera,
¿verdad? Y si no, se programan hacia el siguiente mes, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre vemos cuál es la necesidad, cómo nos podemos programar con cada área para poderles llevar esta capacitación. ¿Por qué? Porque sí tenemos, vuelvo a repetir, cierta cantidad de horas de presupuesto y además también de capacitadoras y capacitadores, ¿verdad? Que solamente ahorita tenemos un equipo de 20, ¿verdad? Pero a veces puede incrementarse a 25, ¿verdad? Dependiendo el trabajo capacitadores. Que tengan, capacitadores y capacitadoras que se dedican exclusivamente a esto que estamos ¿Y cuáles son las características de un capacitador? ¿Cualquier persona puede dar capacitación en perspectiva de género o en materia de igualdad entre mujeres y hombres o en el tema de la no violencia? ¿Cualquiera que conozca el tema puede dar capacitación válida legalmente? No. En realidad sí tiene que tener un perfil muy específico, ¿verdad? Entonces tienen que además pues tener una titulación, ¿verdad? Tener algún título, pero también tener y comprobar experiencia mínimo de 3 años en el tema y además contar con 2 certificaciones específicas que estamos pidiendo ahorita, ¿verdad? Que son certificaciones de competencias del conocer, que es la 217.01 y la 308, que habla de perspectiva de género. Entonces, una es para que sean instructores e instructoras, que es la 217.01, y la 308 en esta expertise de perspectiva de género, de aplicar esta perspectiva de género a la hora que hacemos el trabajo. Entonces, sí tienen que tener ese perfil, ¿no? Entonces, en esta administración hemos buscado profesionalizar esa parte y que finalmente podamos tener todas y todos el nivel que se requiere, ¿verdad?, para poder impartir estos temas. Oye, muy interesante, porque no cualquiera que conozca el tema o que se sienta conocedor de estas materias puede impartir capacitación, tiene que ser gente profesional, pero vamos a una pausa y ahorita continuamos para que nos digas cómo se certifican esos capacitadores, cuánto cuesta certificar a un profesional en estas áreas y cuánto representa este capital para el Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Te parece? Muchas gracias, continúen con nosotros. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Bienvenida nuevamente, gracias por continuar aquí. Estamos hablando del tema de capacitación a través del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León con la maestra Laura Noemí Rojas, que es la coordinadora de capacitación de este instituto, y con la licenciada Cecilia Adriana Cervantes, que es la jefa de capacitación, porque estamos hablando de cómo se certifica un capacitador. No es cualquier persona, tiene que ser primero un profesional y tener certificaciones para ello, ¿verdad? No es cualquiera que crea que sepa del tema. ¿Sí? ¿Es así? Sí, así es. Y esto es bien importante porque a veces podemos conocer muchísimo acerca del tema, pero no lo aplicamos, ¿verdad? Y tampoco entonces sabemos transmitir esto hacia otras personas. Entonces sí tienen que tener estos perfiles y comprobar experiencia en el tema, ¿verdad? Haber trabajado en alguna área que pues nos demuestre que tienen ese acercamiento con estos temas. Y para abarcar más personal o más personas, ¿verdad? Porque además de capacitar a las áreas de gobierno, se capacitan en empresas, a instituciones educativas. ¿Cómo podemos o cómo le están haciendo para llegar a mucho más número de personas? ¿A través de capacitaciones presenciales y de qué otra forma? Sí, en línea, a través del Zoom y otras plataformas que nos proveen webinar. Tenemos empresas a nivel mundial como Ternium, como Carrier, que nos invitan y colaboran con este tiempo haciendo jornadas de trabajo, también trabajando, llegando a más gente. Sobre todo ahora la pandemia marcó este cambio, ¿verdad? Y se ha venido para quedarse y para abarcar y para que no sea un motivo el COVID o todas estas cuestiones que todas están viviendo, para que el instituto siga llegando a todos estos servidores públicos y a la comunidad en general, y nos permite, pues sí, ¿verdad?, abarcar a más personas. Ampliar nuestros servicios, llegar Totalmente. más fácil a un mayor número de personas. De hecho, llegamos a las áreas policiales y a muchas otras
que no tienen idea a todas las partes a las que llegamos. Laura, es muy interesante conocer a todas las áreas que se capacita, sobre todo a mí me parece al área policial, porque es un primer contacto, son los primeros respondientes cuando hay violencia de género, cuando hay violencia contra las mujeres. Se capacita de igual forma a los policías que a cualquier otro empleado de gobierno o de una empresa, a cualquier estudiante de alguna escuela, o tiene una capacitación especial, diferente. Sí, lo mencionaba hace unos momentos. Tenemos alrededor de 31 temas. Entonces, en estos 31 temas, dependiendo cuál sea la instancia a capacitar, en este caso, por ejemplo... El público, pues, al que le vayas a dar al que se la le vaya. capacitación. Entonces, dependiendo es qué es la necesidad que tiene esa dependencia. Por ejemplo, hablemos de los policías. En la Secretaría de Seguridad, pues se hace dependiendo de cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, llevan ciertos temas que son específicamente para trabajar con policía. De estos 31 temas que nosotros tenemos. Hay unos especiales para trabajar con el área policial. Así es, ¿Sí? sí, porque con ellos se trabaja mucho el tema de protocolos, las leyes, ¿verdad? Los delitos, ¿no? Entonces sí se tiene que tocar otros temas más especializados. Ajá, o sea, revisan lo que son los temas jurídicos, me imagino que lo de derechos humanos, no me imagino, conozco, que se toca mucho lo de los derechos humanos y sobre todo los protocolos de cómo responder en cada uno de los casos, de manera legal y oficial y con todas las precauciones protegiendo los derechos humanos de las personas. Sí, ¿Así es? Sí. Esos son los temas que les damos. Y me gustaría mencionar... ¿Para qué les damos este tipo de capacitación especializada a los policías? Me gustaría tocar este punto que me parece muy interesante y muy importante, es que por eso el instituto es especializado, porque el instituto no se basa solamente en la cuestión teórica, sino se basa en la cuestión que tiene que ver con la perspectiva de género. Eso es lo que nos distingue de otras personas que pudieran dar las capacitaciones, que el instituto busca que los policías puedan transformar todas estas ideologías culturales que al momento de abordar la atención, que al momento de abordar los casos, puede entorpecer o puede causar dificultades por esta forma de pensar. Entonces es muy interesante que con los policías se trabajan desde los conceptos básicos, poder lograr integrar de manera clara la perspectiva de género. Entonces, sí se hace diferente que a la comunidad, sí buscamos que ellos y ellas, en este caso, su intervención sea más efectiva y que acrediten. A diferencia de otros cursos que hemos dado, pues el público en general o la empresa no está enfocado en la calificación, en cambio ellos sí, si ellos no acreditan, vuelven a tomar este curso hasta que logren acreditarlo. No nada más es el cumplimiento de ir y llevarlo, ¿no? Sino que sea lo más satisfactorio posible para que eso se refleje en el trabajo que hacen. Y que demuestren ellos con esa certificación, con esa acreditación del tema que están recibiendo, que demuestren que adquirieron los conocimientos y que tienen el conocimiento de cómo actuar en cada uno de los casos, con los protocolos, justamente, ¿verdad? Claro. Respetando los derechos humanos. ¿Y cómo le hacen las dependencias, por ejemplo, seguridad pública o cualquier otra dependencia para recibir capacitación? ¿Ellos tienen que solicitarlo o nosotros tenemos que andar detrás de cada una de las áreas para que reciba la capacitación? Claro. Me gustaría hacer hincapié en esto y que va en relación a lo que me estás preguntando. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad es la primera vez que el instituto tiene un convenio con la Secretaría y que esto nos permite que ellos de manera obligada, ¿verdad?, se capaciten con nosotras y entonces pues estar también nosotros vigilando ese proceso de capacitación. Entonces es la primera vez que se hace como tal. Entonces todo el año vamos a estar trabajando con las y los policías. Tenemos ahí ya toda la programación hasta noviembre. Entonces puede ser a través de convenios, ¿sí? Puede ser a través de peticiones, que es a través de un formato que manejamos vía correo electrónico, ¿sí? Donde ahí pues establecen cuáles son esas peticiones, esas necesidades. También lo hemos hecho a través de entrevistas con titulares de las áreas o de las empresas que nos vienen, nos visitan o vamos y las visitamos nosotras, en donde ahí establecemos cuál es tu necesidad.
que yo he visto áreas de la alcaldía, del presidente municipal y su gente cercana, donde ellos levantan la mano y dicen, oye, yo quiero que vengan aquí, que nos den capacitación a todo el primer nivel y de aquí que continuemos con los demás. Hay iniciativa de todos los municipios, hay interés de las áreas, yo lo veo todos los días, ¿verdad? Tenemos un número de solicitudes siempre activo, siempre haciendo fila, porque pues nuestra capacidad presupuestal para llevar a cabo la capacitación y también nuestra capacidad humana al calendarizar esto, pues digo, no da para hacer todo al mismo tiempo, sino llevamos una programación. Pero mencionaste algo que me llamó mucho bien la atención. Dijiste, es la primera vez que el instituto hace un convenio de colaboración con seguridad pública. Y quiero yo ahí puntualizar que tenemos convenios de colaboración con muchas dependencias. Con la Secretaría de las Mujeres, pues tenemos un convenio de colaboración donde nos ponemos de acuerdo qué temas atienden ellos, qué temas atendemos nosotros. Tenemos convenio con la Secretaría de Educación Pública. Es verdad, tenemos convenio con la Secretaría de Educación Pública, bueno, con la Secretaría de Educación, y con ellos también estamos por firmarlo aquí es, que también eso es bien importante, o sea, es la primera vez que hay un gobierno que tiene la apertura como se tiene hoy, para que todos y todas podamos trabajar en colaboración, y yo siempre lo he dicho, en corresponsabilidad, porque nos compete a todas y a todos este tema. Entonces, Secretaría de Educación, por ahí de septiembre se va a firmar un convenio en donde ellos tienen la apertura de capacitar desde todo lo que tiene que ver con su parte administrativa y todos los niveles de educación. Y así como tenemos convenio de colaboración con estas secretarías, lo tenemos con muchas más y con otras áreas de gobierno donde nos comprometemos nosotros a llevar los temas de perspectiva de género y a tener una colaboración y ellos hacer una correspondencia en este convenio con muchas áreas. Y es muy interesante porque muestra el compromiso que tenemos todos y todas, sociedad, gobierno, de poder trabajar en este tema, porque es un tema de todos. No habría, yo creo que ni presupuesto ni capital humano que nos pudiera alcanzar desde el instituto a abarcar todo lo que se tendría que hacer. Entonces, hacer estas alianzas, estas colaboraciones, pues va a hacer que podamos permear a mucho más partes y a mucho más gente. Así es. Si yo quisiera ser capacitador, ¿qué tengo que hacer para unirme al equipo de capacitadores del Instituto Estatal de las Mujeres? Muy bien, pues lo principal y más importante es tener las certificaciones. Estas certificaciones, a través de conocer, nos ponen en un nivel de competencia ¿Ser superior. profesionistas también? Estar titulado, ser profesionista, tener una carrera afín a lo que pudiéramos trabajar desde la perspectiva de género, tener la competencia 21701. Esto ya nos lleva a un nivel mayor, es una competencia muy importante porque nos hace hacer bien las cosas. Y la 308, que habla de la perspectiva de género, que ese es el tema más difícil, como lo mencioné hace un momento, y que es el en el que no perdemos el foco, ¿verdad? El que nosotros realmente hagamos el cambio en nuestros servidores públicos, en la gente, en todos los que estamos viviendo este tema vivo, este tema visible, ¿verdad? Hablando de las cuestiones de la igualdad y de la no violencia. Entonces, tenemos que tener esa experiencia, tenemos que irnos especializando. Obviamente, habrá abogados que nos podrán ayudar en contribuir en el desarrollo de los seminarios, de los protocolos. Habrá quienes sean expertos en los temas de masculinidades para equilibrar esta contraparte que es tan importante, ¿verdad? Por un lado, entender lo que es el verdadero empoderamiento, que no es una cuestión nada más de lo económico, sino es una cuestión jurídica, es una cuestión de políticas públicas, la cuestión de las nuevas masculinidades y esta construcción de la igualdad, en donde cada uno de ellos pues se van especializando. Entonces es un equipo muy interesante que tiene un perfil, incluso tenemos quienes se pueden dirigir mejor a los adolescentes con todos estos temas que pues vemos en las cuestiones de la denuncia, de la violencia, de todo lo que están viviendo, y por último, bueno, esta población infantil que también le damos servicio. Entonces estos capacitadores tienen estos perfiles, ¿no? Y nos ayudan a poder distribuir la atención que requiere las diferentes instancias que vienen al instituto y nos solicitan. Gracias por continuar con nosotras. Gracias, Ceci, por participar en este programa tan especial hablando de capacitación. Vamos a un corte, pero regresamos para hablar de pesos
en la capacitación y con un invitado muy especial. Continúen con nosotras. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras en Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres, con la maestra Laura Rojas, coordinadora de capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres. Y tenemos un invitado especial, el suboficial Javier de Jesús Quintana Garza, que en unos momentos nos platicará cómo es la capacitación real, ya en campo con el área policial. Pero aquí con nuestra coordinadora de capacitación, Laura, quedamos de hablar de los pesos en materia de capacitación. ¿Cuánto tenemos de presupuesto? ¿Para qué nos alcanza? ¿Qué nos falta? Sí, así es. En el área de capacitación, el tema del dinero, pues tiene pues cierto límite, digamos, ¿no? O está presupuestada cierta cantidad de dinero. Aproximadamente trabajamos con 450 horas mensuales, ¿sí? Que asciende aproximadamente a 270,000 pesos mensuales, ¿no? Eso es el presupuesto que se tiene para dar estas capacitaciones, como lo decíamos hace rato, con 20 capacitadores aproximadamente, ¿verdad? Ese es como lo que tenemos ahorita de alcance en el término de presupuesto. En presupuesto no hay dinero que alcance. Quisiéramos tener mucho más de los 80 millones que tiene el instituto anualmente para el área de atención, capacitación, prevención, para todas las áreas del instituto. Entonces, con lo que tenemos un programa calendarizado. Sí, así es, tenemos que organizarnos muy bien, ¿verdad? Y poder dividir estas horas para que pueda alcanzar a todos los sectores, ¿verdad? No solamente al sector público, sino también al privado, al social, ¿verdad? Y que podamos impactar en todas las áreas. Sí, porque no nada más atendemos al sector público, como dice, sino también a las empresas, al sector educativo y muchas dependencias e instituciones más que solicitan esta capacitación. Hay mucho interés por el tema. Yo creo que en este momento el tema de la igualdad de género, de la perspectiva de género, de la no violencia, está presente en la conciencia de los que encabezan estas áreas. ¿Es así? Sí, claro. Además de que, bueno, también tenemos la ley que obliga a las servidoras y servidores públicos, que es la ley del servicio civil, a que estemos capacitadas y capacitados en estos temas. Hay un interés real también por parte de la iniciativa privada, empresas, por parte de la comunidad, por conocer y saber más acerca de esto y prepararnos y poder cambiar esta cultura, la cual pues venimos arrastrando, ¿no? Así es, y que nos hace tanto daño, porque aunque haya un interés legítimo y un interés que nos imponen las leyes, ¿qué pasa en la vida real? Esa aplicación de los conocimientos, esa aplicación de la no violencia, del respeto, de la perspectiva de género, tenemos que hacer que permee en la sociedad. Y para eso necesitamos conocer cómo es la capacitación y su presencia en la vida real, aquí con el oficial. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias por darnos tantos detalles de cómo se ejerce el presupuesto en materia de capacitación. No, muchas gracias. Gracias porque es importante que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo desde el área de capacitación y cómo es que funciona esto. Así es. Y que quisiéramos hacer mucho más, pero pues también depende del presupuesto, de los recursos, del dinero que tengamos, ¿verdad? Claro, así es. Porque todo representa un costo, ¿sí? Claro, gracias, suboficial Javier de Jesús Quintana Garza. Usted es miembro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿así es? Así es. ¿Cómo es la capacitación que reciben? Pues se nos da, es anualmente, le llaman reacreditación. Nos dan capacitación tanto operativa como administrativa y de equidad de género. Nos sirve para concientizarnos en el trato hacia las personas, hacia las mujeres, y que pues somos hombres y mujeres son iguales y deben de ser tratados pues de la misma manera, ¿verdad? Y que debe de existir el respeto siempre y pues el trato hacia el ciudadano, ¿verdad? Que debe ser amable y cortés
y esa es la capacitación, y son alrededor de 40 horas que nos dan, y van alrededor de 300 compañeros, es un mes o mes y medio que nos mandan, y ahí es donde nos dan esa capacitación que nos sirve bastante para nosotros que andamos pues en la calle, ¿verdad? Así es, así es. Estas horas, 40 horas para la acreditación y luego la reacreditación la reciben todo el personal de Fuerza Civil. Todos los oficiales, todos los mandos y los directivos reciben esta capacitación, ya que es muy importante, primero, conocer los derechos humanos de las personas, pero también los de las mujeres, y saber cuáles son los aspectos que influyen para que exista la violencia familiar y la violencia contra las mujeres, la violencia de género, que se da mucho. Como decía hace un momento, es importante que recibamos la capacitación, pero más importante es que la sociedad aprenda y reaprenda a conducirse con respeto y en la perspectiva de género, para evitar el acoso, la violencia, las violaciones, los abusos, que se da mucho por el simple hecho de ser mujer. ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué es lo que perciben ustedes cuando llegan? Reciben un reporte a través del 911 y luego los municipios se les informa de este reporte y ustedes acuden, bueno, como Fuerza Civil por parte del Estado, acuden a atender esta denuncia. ¿Qué es lo que primero que perciben? Pues al recibir el reporte, pues ya vas con la idea, si es violencia familiar, pues ya vas con la idea de que están agrediendo a una mujer, ¿verdad? Y pues tienes que pues llegar, y lo primero que tienes que hacer es pues sentir empatía con la persona que está siendo agredida o que fue agredida. Y pues posteriormente pues se procede a hacer el protocolo que nos enseñan ahí, y pues se le brinda la atención a la persona, se le levanta su denuncia, y pues se le canaliza al área de atención a la mujer, que es un área especializada en Fuerza Civil, que se dedica específicamente a atender ese tipo de cuestiones. Justamente estamos con la suboficial Fabiola del Rocío Hernández Martínez, que pertenece justamente a este grupo especializado de atención a mujeres. Así es. La unidad de atención a la mujer. ¿Qué hace esta unidad especializada en atención a la mujer? Bueno, esta unidad especializada, hemos tenido varios cursos de empoderamiento de mujeres, de perspectiva de género, de violencia familiar. Atendemos servicios como todos los compañeros, pero específicos en violencia familiar. Es decir, cuando hay un reporte de violencia familiar, de algún ataque a la mujer, esta unidad especializada es la que acude. Así ¿sí? es. Y tienen, por supuesto, mucho más información y protocolos para atenderlos y atender de una manera especializada cuando se trata de mujeres y familias. Así es, de mujeres, niñas, niños, de personas vulnerables. Ajá. ¿En qué consiste el protocolo? ¿Qué es lo primero que hacen? Al llegar es la identificación, ver a la persona, a la víctima en el momento. Como dice el compañero, tenemos que tener empatía por la víctima, identificar qué tipo de violencia es para poder intervenir. Posterior ya hacemos la canalización, en dado caso que haya detenido, bueno, pues ya se hace la detención de la persona, se tiene que separar víctima y el agresor para poder hacer una entrevista. Y en dado caso que no haya detenido, pues ya se hace la canalización y el seguimiento al CEJUM. Ajá. Trabajamos al Centro de Justicia de Atención a las Mujeres. Así es. Y como dice el compañero, en dado caso lo acompañamos a la denuncia, acompañamos a área médica, donde tenga que ir la víctima. Uh-huh. Hemos de comentar, ¿verdad?, que después de una atención, ahí siguen aparte de la atención de Fuerza Civil, del área de seguridad pública, hay otras instancias en el Estado que atienden. Por ejemplo, a través de la Fiscalía está el Centro de Justicia para Mujeres, o en la Secretaría de las Mujeres, donde se brinda una atención para atender las denuncias, para darle seguimiento
a los casos que están en fiscalía. Y en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos áreas de prevención, pero también de atención. Tenemos 34 equipos multidisciplinarios que cuentan con abogada, psicóloga y trabajadora social que atienden directamente a las mujeres, a las víctimas de este tipo de violencia. Porque aunque sabemos que la violencia puede ejercerse entre hombres y mujeres, pues las estadísticas nos dicen que las víctimas son mujeres, Así es. ¿verdad? Y bueno, aquí también tenemos atención psicológica. Usted, con su experiencia y con el trato diario con estos casos, ¿qué es lo que considera, cuál es el principal problema, la principal problemática que se presenta en la calle, en las casas, en la familia? Pues es la discriminación hacia la mujer realmente en cualquier tipo de situaciones, ya sea económica, sea patrimonial, la violencia física. Realmente la mayoría de las situaciones que atendemos son por personas que son hombres que se encuentran alcoholizados, que golpean a su pareja, la corren de su casa, no les dan dinero. Vaya, son varias circunstancias por las que acudimos. Realmente siempre es muy difícil sacar de su casa a la familia, entrar. Nosotros como policía siempre hemos dicho que es muy difícil ingresar, si entre ellos no se respetan, llegar con la policía, así como que pues es muy difícil. Realmente trabajamos nosotros en binomio y poder sacar al agresor, ya es la víctima se siente tranquila al momento de nosotros como fuerza civil, como policías, llegar e intervenir en la situación. Que es una situación difícil, porque imagínate, uno como persona llegas a tu casa, que es donde tendrías que tener seguridad, tranquilidad, paz, y llegas y es donde está el problema, donde está el agresor, donde te golpean, donde te humillan, donde recibes agresiones. Eso es frustrante, pero pues hay causas que originan esto. Regresando de la pausa, vamos a hablar de las causas y vamos a ver también cuáles son los casos de mayor incidencia. No se vayan. Gracias. Regresamos. Continuamos. Estamos en el programa Hablemos de Igualdad con los oficiales Fabiola del Rocío Hernández y el suboficial Javier de Jesús Quintana. Hemos estado hablando acerca de los asuntos, de los temas, de las situaciones que se presentan a diario. Desgraciadamente, el tema de la violencia familiar y contra la mujer, pues es un tema que vemos todos los días. Hay muchas agresiones. Pero hablando de la capacitación, como grupo especializado en atención a mujeres, en atención a la violencia familiar y de género, ¿cómo es resultado? ¿Cuál es el resultado de esta capacitación? ¿Les ha servido? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitarían ustedes, además de lo que ya han recibido, para dar una atención más puntual al sector que atendemos? Muy bien, bueno, pues hasta ahorita la capacitación ha sido muy buena. Realmente los compañeros han forjado esa empatía, tienen mucha empatía con las víctimas. En el caso de Unidad de Atención a la Mujer, nos esforzamos para tener la mejor atención posible para la víctima. Yo considero que sería muy buen punto tener un tema de intervención en crisis, porque realmente al momento de llegar con la víctima a veces no podemos entablar una comunicación porque se encuentran vulnerables, se encuentran mal. Entonces yo considero que sería un buen tema para poder continuar con la verdad, la capacitación ha sido muy buena. Empoderamiento de la mujer, nuevas masculinidades donde atraen al hombre para que puedan ellos entender la problemática, o sea, ser parte de. Y entender que ellos están provocando una situación de violencia, porque como decíamos, se normaliza, tanto el agresor normaliza su comportamiento y no se da cuenta tal vez de lo que está provocando, causando,
y también las mujeres pues normalizan y creen que es normal vivir una situación de violencia diaria y cotidiana. Oficial, que desde la perspectiva de hombre, ustedes se dan cuenta de la diferencia o del maltrato que se normaliza hacia la mujer. Sí, pues en los cursos nos enseñan todo eso, en los cursos que ustedes nos imparten, y nos enseñan a sensibilizarnos en cuanto al trato que debemos dar a la mujer, ¿verdad? Ahí en lo que preguntaba usted ahorita de qué es lo que falta, podría ser que nos capacitaran un poco más para tratar, como dice la compañera, a una persona en crisis, o a lo mejor para tratar a menores de edad, o sea, porque a veces uno llega y pues tiene un lenguaje a lo mejor un poco más complicado para un niño, pero ya a un niño tú le puedes llegar de otra manera y a lo mejor él se va a sentir más en confianza, y va a empezar a platicar las cosas, ¿verdad? Entonces siento que a lo mejor eso podría servirnos también y podría ser de mucha ayuda para la capacitación. Intervención en crisis. Sí. Intervención en crisis, también, bueno, pues después de una intervención de parte de ustedes, se canalizan a las personas. Puede ser, si en caso de ser menores, a capullos, donde hay personal especializado, al Centro de Justicia para las Mujeres, que también hay personal especializado. En cualquiera, la Secretaría de la Mujer o en el Instituto de la Mujer tenemos, para que ustedes sepan, tenemos personal especializado, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que están a sus órdenes y todos los servicios son gratuitos. No tienen por qué quedarse en una situación de poder o de violencia, porque cuando una mujer se empodera, entiende que no puede permitir un trato así, un trato donde te vulneran, donde te agreden, donde te humillan. Y bueno, para eso estamos todas las áreas del gobierno del Estado, las redes de apoyo. El Instituto Estatal de las Mujeres es tu red de apoyo. Si no cuentas con un respaldo de un grupo de amigas, de familiares, aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues es muy interesante platicar con los oficiales, porque ustedes viven a diario esta atención hacia las personas, hacia las mujeres. Que aparte de su trabajo diario de atender las llamadas del 911 y los servicios que les requieren, llegar a un caso de violencia familiar, a ustedes como personas, como seres humanos, obviamente todos tenemos emociones y sentimientos, ¿qué les genera? Como dice usted, pues somos seres humanos y claro que te genera pues un sentimiento, ¿no? Pero tienes que aprender a controlarlo, tienes que aprender a pues hacer un poquito más, se puede decir neutral, o sea, no entrar en ese juego de que, ya vi que le pegó a una señora, yo también porque nuestro trabajo es pues controlarnos, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lo que marca la ley nada más. O sea, en este caso, si se fue víctima de una agresión o algo, pues se detiene al ciudadano, se le leen sus derechos como a todo ciudadano. Sí es difícil a veces porque te tocan situaciones donde pues tú sientes mucha empatía y dices, pues es un abuso, ¿verdad? Pero pues tienes que controlarte y hacer lo que marca la ley nada más. Justamente para eso es la capacitación. Es correcto. ¿Sí? Para atender de la mejor manera y la manera correcta, lo que nos permite la ley, a los ciudadanos con respeto a sus derechos humanos. Y como mujeres, ¿cuál es ese sentimiento, esa emoción? ¿Qué es lo que provocan ustedes o cómo ejercen la capacitación para controlar estos sentimientos? Pues como dice el compañero, tenemos que tener mucho control de emociones. Realmente es satisfactorio para todas y todos poder apoyar a una víctima. Sí, como dice el compañero, se leen los derechos de los detenidos, pero también es importante que las víctimas tengan conocimiento de sus derechos, a dónde pueden acudir, qué tipo de apoyo tienen, sí, porque realmente eso es muy, muy importante para ellas. Sentir la satisfacción de que la víctima se sienta tranquila, que sabe que el Estado la está apoyando. Eso es lo importante para nosotras, que se sienta bien. Que se sienta apoyada, que se sienta respaldada, que sepan que hay instancias que les pueden ayudar y que Fuerza Civil, todo el sistema policial del Estado, pues también está a sus órdenes para proteger la integridad
física y psicológica de las mujeres, de todas las personas, pero este grupo especializado en mujeres. ¿Así es? Así es. Ahora vamos a preguntarle al oficial qué caso de los que ha atendido le ha impactado y cómo la capacitación le ha ayudado a contener esas emociones que como seres humanos tenemos y vivimos todos los días, pero como profesionales del servicio público tenemos que mantenernos ecuánimes, tenemos que mantenernos con orden y control. Recientemente, precisamente en el curso de reacreditación, nos tocó la zona poniente del estado y ahí atendimos un caso de un masculino que agredió a una femenina y le quitó su celular. Ahí pues llegas al lugar y está la femenina llorando y diciendo pues que la intentó agredir el masculino, ¿verdad? Pero pues al detenerlo ahí, él estaba gritando que decía mentiras y que era una mentirosa y que entonces ya se le tranquiliza al señor, ¿verdad? Se le refiere que pues no puede estar diciendo esas palabras o maldiciendo, todo eso. Entonces retira, como dice la compañera, al agresor de la víctima, y pues se le da su espacio para que se tranquilice, para que respire, y ya cuando ella se siente cómoda, ya nos empieza a platicar cómo estuvo toda la situación, ¿verdad? Porque a veces pues están muy alteradas o algo y a lo mejor no sé si sea coraje, sentimiento o las emociones que tengan ellas, pues no pueden expresar lo que pasó. Entonces, todo eso capacitación que nos dan sirve para pues, tratar al ciudadano, tranquilizarte tú también, que no entres también en el juego de que ya tienes al agresor y quieras hacer otra cosa, pues ya tú piensas y sabes qué debes de hacer. Y fíjense, es importante, en este caso, por ejemplo, pues además de la violencia, de las agresiones, de la violencia psicológica, pues hay violencia patrimonial. Te destruyen tus cosas con la intención de hacerte daño, con la intención de controlar tus acciones, destruyen tus cosas y esa es violencia patrimonial. Y bueno, en este caso también el que la mujer no pueda articular las palabras o las versiones que dé, no es porque esté mintiendo, sino porque está alterada, pero aparte, cuando está la presencia del agresor aquí, pues tienen miedo de decir la verdad, tienen miedo a lo que están diciendo, porque pues también reciben una serie de agresiones posteriores cuando se va el oficial o cuando retoman la vida diaria, ¿verdad? Puede haber represalias. Suboficial Fabiola, ¿cuál es el caso que le ha impactado? ¿Cuál es un caso de los que ha atendido en estos días, en su tiempo de servicio, que le haya impactado y que como ser humano nos mueve, ¿verdad?, las emociones, pero tenemos que controlar? Pues yo considero que, bueno, es que son muchos tipos de detenciones que mis compañeros y yo tenemos. Casos de violencia contra menores, niñas, donde sufren abuso sexual, donde es muy difícil tener, pues ahora sí, el control emocional. Sin embargo, pues para eso estamos capacitados, para poder sobrellevar la situación y poder hacer nuestro trabajo, realmente terminar, en dado caso si hay detenciones, terminar las detenciones, que se haga justicia. Es lo que buscamos realmente, que se haga justicia. Usted mencionó el abuso sexual, que ocurre mucho dentro de las casas. Decía yo que la casa es el hogar es donde la gente debería sentirse más seguras y desgraciadamente es donde hay la violencia, donde hay los abusos, donde hay, y sobre todo con los niños, que es lo más doloroso, ¿verdad? Que estos seres que están indefensos y dependen del cuidado de sus padres y muchas veces a través de ellos reciben este tipo de agresiones. Estamos muy contentas de que nos hayan acompañado en este programa, de escuchar de viva voz cuáles son las experiencias en la calle y cómo la capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres en materia de perspectiva de género, de violencia contra la mujer, nos sirve todos los días, ¿sí?
Agradecemos el que nos hayan acompañado en este programa tan interesante. Agradecemos a los oficiales, a la Secretaría de Seguridad Pública, a Canal 28, a Radio Nuevo León y a ustedes por atendernos y por vernos en este programa tan interesante. Y también les decimos que si requiere alguien en lo particular o en grupo o empresas o escuelas, capacitación en estos temas, estamos para servirles. Con una llamada es suficiente y les atendemos. Muchas gracias por acompañarnos.